En este video vamos a estudiar la función concatenar. Aprenderemos a unir diferentes textos, celdas y valores en una sola cadena de caracteres con esta poderosa función. Vamos entonces a nuestra práctica. Observen acá que yo tengo dos textos y yo quiero unirlos en esta celda, unir estos dos textos. ¿Cómo lo hacemos? Con estas dos funciones o con esta función que se llama concatenar o con la fórmula ampersand. Cualquiera de las dos alternativas podemos utilizar para unir estos dos textos en esta celda. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Empecemos con la función concatenar. Ya sabemos cómo llamar una función. Digitamos igual, escribimos concatenar. Observen que cuando yo escribo aquí con y seguido la letra C, me aparecen dos opciones, concat y concatenar. Esta es la función que voy a utilizar. Pero quiero que observen acá, esta función viene con un símbolo acá. ¿Por qué viene con ese símbolo? Me voy a ir aquí a la pestaña de fórmulas, me vengo a más funciones y vengo a este grupo de compatibilidad. Observen que aquí tengo esa función. ¿Eso qué significa? Que Excel, a través de sus actualizaciones, mejoró esta función. Y esa función es la que se llama hoy en día concat. Está mejorada para facilitar mejor la tarea de esta función. Pero ¿por qué no la elimina entonces Excel la función concatenar? Porque hay usuarios que crearon informes, plantillas con esta función. Si la elimina Excel, muy seguramente esas plantillas, esos informes no van a funcionar de manera correcta. Por eso Excel las almacena acá. Muy bien, vamos entonces a trabajar con la función concatenar. Doble clic y aquí esta trae unos argumentos. Entonces me dice que debo seleccionar el primer texto. Entonces yo vengo y hago clic en el texto Julio y observen aquí, cada argumento está separado por punto y coma. Observen en su versión de Excel, en algunos aparece coma, siempre deben mirar esta configuración. En mi versión aparece punto y coma, entonces selecciono punto y coma. Y aquí me pide un texto 2, observen lo que voy a hacer. Selecciono el texto 2 y cierro paréntesis y doy enter. Ok, me los unió, pero observe que Julio Rendón quedó pegado y lo ideal es que esté la palabra Julio, espacio, Rendón. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces de nuevo, escribimos igual, aquí igual, concatenar, selecciono la función concatenar, selecciono el primer texto, punto y coma, y le voy a decir a Excel, después del primer texto, el texto 2 va a ser un espacio. ¿Cómo escribo el espacio? Comillas, espacio, comillas, punto y coma. Y observen que ya me pide un tercer argumento, que sería el texto 2. Lo selecciono, cierro paréntesis, enter. Y listo, ya uní estos dos textos como yo los quería. Ahora vamos a ver la fórmula ampersand. Esa ampersand pues es ese símbolo que nosotros encontramos en el teclado alfanumérico, encima de la tecla 6 aparece ese símbolo. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Igual, debemos iniciar con el símbolo igual. Selecciono el primer texto y ahora digito el símbolo ampersand. Ese símbolo ampersand me está diciendo, coja el texto que está en la celda C2 y únalo. Recuerde que para que no me quede todos los textos pegados, entonces vamos a utilizar espacio. Y ya sabemos cómo generar el espacio. Comillas, espacio, comillas. Y de nuevo, entonces ahora vamos a unir la palabra que está en el texto 2, que es Rendón, que se encuentra en la celda C3. Entonces, volvemos a colocar el símbolo ampersand para que me una, entonces, el espacio ya con el siguiente texto, que sería la palabra Rendón, y doy enter y tenemos lo mismo que hicimos con la función concatenar. Ya tenemos entonces dos maneras de unir caracteres o unir textos. Ahora, observen que aquí tengo dos funciones más. Estas dos funciones pues están en los que tienen, sobre todo esta función unir cadenas, se encuentra en la versión Office 365. Vamos a mirar la función concat.
Entonces, igual, escribo concat, aquí está la función concat, hago doble clic, ¿qué me dice? Seleccione un texto. Selecciono el primer texto, luego el argumento aquí me dice punto y coma. Como debo separar un texto del otro, entonces colocamos el espacio, comillas, espacio, comillas, punto y coma, selecciono el siguiente texto y cierro paréntesis, enter. Y tenemos lo mismo de la función concatenar. Ya tenemos entonces tres formas de nosotros unir cadenas. Vamos con esta, que es la más interesante y que la encontramos en la versión Office 365. Igual, escribo unir cadenas, aquí la tengo, doble clic y mire los argumentos que me salen. El primer argumento es delimitador. Ese limitador es cómo voy a separar cada uno de los textos. Entonces yo le voy a decir, para separar cada uno de los textos es el espacio, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Ahora, aquí dice ignorar vacías, selecciono la opción verdadero. Hago doble clic, listo, punto y coma. Ahora me pide los textos. Yo puedo unir dos o más textos y mire cómo lo voy a hacer. Vengo aquí donde está Julio y voy a seleccionar ambos textos. Entonces él me selecciona el rango donde están los textos que quiero unir. En este caso quiero unir Julio y la palabra Rendón. Cierro paréntesis y voy a dar enter. Y ahí tenemos entonces esa función unir cadenas, que es mucho más funcional, ¿sí? Ahora, vamos otra vez con esta función unir cadenas. De nuevo, igual, unir cadenas. Delimitador, entonces ya sabemos que es el espacio, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Seleccionamos aquí verdadero, punto y coma, texto. Entonces, en la primera parte que enseñé fue seleccionando todo el rango donde están los textos. Pero yo lo puedo seleccionar texto a texto. Selecciono el primero, punto y coma, y luego selecciono el segundo. Cierro paréntesis, enter, y obtenemos el mismo resultado. Muy bien. Ahora vamos a hacer la práctica. En esta práctica nos dice que completemos el campo nombre completo usando la función concatenar o el carácter ampersand. Muy bien. Pero igual le queda a usted para que practique si quiere utilizar la función unir cadenas. Recordemos que esta función se encuentra en la versión Office 365 nada más. Por lo tanto, las otras versiones de Excel nos tocaría que utilizar la función concat o concatenar. Empecemos entonces igual. Yo voy a hacerla con la función concat, entonces escribo concat o concatenar, cualquiera de esas funciones me va a servir, o ampersand. Pero recuerde que ampersand es una fórmula y es más larga, entonces es mejor utilizar funciones que ya vienen editadas en Excel. Entonces selecciono concat o concatenar, primer texto, aquí lo tenemos, punto y coma, segundo texto, recuerde que vamos a generar el espacio, entonces comillas, espacio, comillas, punto y coma, y el segundo texto. Cierro paréntesis, enter, y ahí lo tenemos. Si no quiero utilizar la función concat, pues utilizo la función concatenar. Ahora, si yo tengo Office 365, pues yo utilizaría mejor la función unir cadenas. Igual, unir cadenas, aquí la tenemos, delimitador, comillas, espacio, comillas, punto y coma, selecciono la opción verdadero, punto y coma, y luego selecciono el rango donde están los datos que deseo unir. Aquí lo seleccioné, cierro paréntesis, enter. ¿Necesito hacerlo de manera manual para cada nombre? No. Me ubico aquí en la parte inferior derecha, doble clic y listo, ya completé la tarea. Muy bien, con esto doy por finalizado este video.